aguda. Sabemos que tenemos el cólico biliar, la coledocolitiasis, la colangitis, pero nosotros vamos a enfocarnos hoy en colecistitis aguda. Calculosa. Vamos a ver la calculosa. Nosotros ya sabemos, espero que sepamos cuáles son las manifestaciones clínicas que tenemos que reconocer a la semiología y las palpaciones o las maniobras para corroborar un cuadro de colecistitis aguda. Evidentemente siempre tenemos que tener el cuadro clínico del paciente para saber qué estudio pedir. Las patologías que son quirúrgicas y algunas que no, les recomiendo por favor siempre tener un apoyo imagenológico como para no cometer errores. Entonces, paciente con dolor en el hipocondrio derecho, después de la ingesta de alimentos copiosos, de grasa o bebidas alcohólicas, ¿qué estudio le van a pedir? Eco. Ecografía abdominal. De pie, con sospecha Tienen que poner, por supuesto, en diagnóstico probable colecistitis aguda, pero cuando ustedes pidan una ecografía, traten de dirigir al órgano que quieren. Ecografía abdominal, evaluar hígado y vías biliares. Abajo pongan sospecha de tal patología. Entonces, en colecistitis aguda, nuestro gol estándar va a ser una ecografía abdominal. Por favor, recuerden de poner hígado y vías biliares también, ¿sí? Y tenemos que entender que en una ecografía nosotros tenemos dos cortes. En cualquier ecografía que hagamos, tenemos el corte longitudinal y el corte transversal. En teoría tenemos que ver o nos sirven estos cortes para evaluar el órgano de diferentes maneras. Cuando tenemos un corte longitudinal, evidentemente vamos a ver toda la longitud del órgano, por eso es longitudinal. Y nos sirve para medir cuando un órgano está aumentado de diámetro. La vesícula mide 10 centímetros de largo en una condición normal. Y un corte transversal. Le voy a mostrar acá. Vamos a hacer de cuenta que este es un útero. Si yo quiero un corte longitudinal, mi transductor lo voy a poner de tal manera que voy a ver el órgano de esta forma. Entonces, en un corte de útero longitudinal yo voy a ver de esta manera. Miometrio, endometrio, fondo uterino y cuello uterino. Cuando es un corte transversal, el transductor lo voy a poner de tal manera que va a ver mi órgano de esta forma. Entonces, en un corte transversal yo voy a ver el diámetro del órgano y lo voy a ver generalmente mucho más pequeñito porque solamente voy a ver una porción, no toda la longitud del órgano, ¿sí? Para todas las ecografías aplíquese eso: vesícula, apéndice, ovario, útero, mama, lo que fuere, riñón. Entonces, ¿qué corte es este? ¿Y este? Transversal, longitudinal y transversal. Cuando hablamos de colecistitis, o sea, cuando hablamos de vesícula y ecografía de vesícula, evidentemente es porque tenemos alguna patología. La más frecuente es la litiasis. ¿Cuáles son los signos patognomónicos para decir este paciente sí tiene litiasis? Dos. No siempre. De hecho que tenemos que saber diferenciar litiasis vesicular de colecistitis aguda. Son dos cosas diferentes. Yo puedo tener piedra en mi vesícula y nunca tener síntomas. Sí, señor. Litiasis. Cuando yo quiero diagnóstico de solamente litiasis, evidentemente lo que tengo que ver es una estructura redondeada hiperecogénica. Siempre tiene que tener su
su sombra sónica posterior. Porque de lo contrario puede ser un pólipo, puede ser un tumor. Entonces, para yo diagnosticar netamente litiasis, tengo que ver el cálculo y la sombra sónica que emite o mejor dicho, la sombra sónica es la ausencia de sonido por detrás o por debajo del cálculo. Evidentemente, cuando el paciente está con dolor, está con síntomas, no solamente voy a ver mi cálculo. Y de hecho que puedo ver miles de cálculos, pero todos en conjunción tienen que tener su sombra sónica posterior, ya sea uno o sean múltiples. Sombra sónica posterior no puede faltar para el diagnóstico de litiasis. Sombra sónica posterior. Y eso lo veo solo en una ecografía, porque es sónica. Sónica viene de sonido. No tengo otro estudio imagenológico que emita sonido que no sea la eco. O sea, en una tomo no me pongan o el estándar o característica sombra sónica, porque no es. En una urotac, cuando veamos riñón, vamos a ver que los cálculos se ven maravillosos en una tomo, pero no emiten sombra sónica, ¿sí? Bien, cuando hablamos de colecistitis, tenemos tres características imagenológicas. ¿Cuáles? Hablando ya de fisiopatología, ¿qué es lo que produce la colecistitis aguda? No, no son qué síntomas, qué Distensión de la vesícula. claro. ¿Cuál es el origen de una colecistitis aguda? Obstrucción por cálculo. La causa más frecuente por lo menos es esa. Entonces, para yo diagnosticar colecistitis aguda, tengo que ver el cálculo enclavado en el cístico, en el bacinete. Primera característica que tengo que aprender a diferenciar: cálculo enclavado, preso en el cístico o en el bacinete, sí o sí. De lo contrario es una litiasis vesicular sin colecistitis. Vean cómo tenemos el cálculo enclavado aquí. Este es bastante grande, pero también está probablemente en el bacinete, no en el cístico porque es mucho más grande que el cístico. Siempre con su sombra sónica, acuérdense, siempre con su sombra sónica. Esté dando vueltas en la vesícula, no preso, o esté preso, siempre con su sombra sónica. ¿Y qué más tenemos que ver? Claro, edema de la pared, que aumenta el grosor de la pared, evidentemente. ¿Y cómo vemos un edema de pared? Con dos signos patognomónicos. El primero de ellos lo vemos en el corte transversal, que vemos literal como un engrosamiento. Acá podemos observar. ¿Verdad que parece que la vesícula tiene dos estructuras lineales, redondeadas, pero a eso le llamamos imagen en diana? Albo creo que se llama, para tirar los dardos. En castellano le llamamos diana a lo que es así, para poder hacer tiro al blanco. Se le asemeja, se le compara con una imagen en diana al edema y al aumento del grosor de la pared. Todo órgano que se inflama termina por edematizarse. Ese signo en diana no es otra cosa que el edema por efecto de la inflamación del proceso agudo que está pasando el paciente. Si lo vemos en un corte transversal, claro que por supuesto que tenemos que verlos en un corte longitudinal, como se ve acá, por ejemplo. El doble grosor, o se ve dos capas, impresionan dos capas de la pared, pero que no es otra cosa que extravasación de líquido. Esto que ustedes están viendo acá, que es un poco más hipoecoico, entre la pared de la vesícula y el hígado, esto que está aquí es edema, es líquido. Y se llama, en un corte longitudinal, que lo vemos así, doble caño de escopeta.
de globos, signo del menisco, todo en imágenes hace relación a algo que se le parece en la vida real, para que uno pueda hacer una relación mucho más rápida e identificar más rápido la patología. Entonces, ¿qué corte tenemos aquí? Longitudinal. Y antes de ir preguntando, vamos a ver nuestro tercer signo. Cuando el proceso agudo es bien agudo, bien característico de la patología y el cálculo está mucho tiempo enclavado, cada vez el proceso inflamatorio va aumentando. Primero, aumenta de tamaño el órgano, extravasa líquido, aumenta el grosor de la pared y después ya sale líquido por fuera. Entonces tenemos acúmulo de líquido fuera del órgano. ¿Qué es esto que vemos aquí? Acúmulo de líquido fuera del órgano o extravasación de líquido por fuera del órgano. A medida que el cuadro, sinceramente chicos, yo admiro a su compañera. Qué difícil que ha de ser, por favor. Difícil porque ella se siente mal por ustedes. Bueno, ¿en qué estábamos? Extravasación de líquido fuera del órgano. Entonces, a medida que el cuadro se hace más agudo, el cálculo no sale, porque ustedes saben que al principio el tratamiento es hidratación, nada oral y antiespasmódico, para que la piedra, ¡pum!, salga de donde está. Una colecistitis aguda no se opera en un cuadro agudo. ¿Saben eso también? Que no se opera en un cuadro agudo. Nadie, por el amor de Cristo, nadie va a entrar a operar esto. Va a ser una locura. De hecho que varios procesos inflamatorios, también es una locura operar. Pero en un cuadro agudo nunca se entra a operar una vesícula, por todas las complicaciones que puede llegar a traer todos estos procesos inflamatorios que ustedes están viendo ahí. Entonces, en el examen, cuando yo les coloque una imagen y les pregunte características de la patología, por favor coloquen lo que están viendo en ese momento, no lo que la literatura pueda llegar a decir, porque muchas veces no se ven todos los signos y no por eso deja de ser una colecistitis aguda. Por ejemplo, ¿qué es lo que no conseguimos ver aquí? El caño de escopeta es un corte longitudinal y no vemos. ¿Qué es lo que vemos? Por eso decimos que es una colecistitis aguda. Aquí. Eso no es patoneumonónico de itis, sí de cálculo, pero no de itis. ¿Qué vemos aquí? Líquido, acá. El líquido que está envolviendo la vesícula. No toda la longitud de la vesícula, pero sí ya tenemos una extravasación de líquido. Hay otro signo imagenológico más en esa foto. Sí, señor. Acá tenemos cálculos que están libres dentro de la vesícula. Perfectamente sabemos por anatomía que en esta región no está el cístico ni el bacinete, pero en esta sí. Ahí donde está la flecha blanca, observamos una sombra sónica posterior que hace alusión a un cálculo que está clavado probablemente ya bien metidito en el cístico. Esto que vemos aquí, esto no. Si nuestra imagen venía solamente hasta aquí, sin esto y sin esto, ¿cómo le íbamos a llamar? Litiasis vesicular. Litiasis vesicular. Perfecto. ¿Qué tenemos acá que nos orienta a un cuadro agudo? Acúmulo de líquido. Doble caño. El edema de la pared que se llama doble caño de escopeta. Parede alta engrossada. Uno más. Y la sombra en el Acá la sombra sónica que probablemente esté el cálculo en el bacinete. ¿Y qué es esto que está aquí? bajo ya. Barro biliar.
Ustedes saben que el barro biliar es la materia prima del cálculo. Todo comienza con un barro biliar. Esto es bilis, por eso es bien anecoico. Y esto no es tan anecoico, ya tiene una ecogenicidad un poco mayor que hace referencia al barro biliar, ¿sí? Bien. Diagnóstico. Diagnóstico. Ah, no. Colecistitis aguda. Yo no veo el cálculo enclavado. No veo líquido alrededor, pero ¿qué es lo que veo que sí me da la certeza que es agudo? El signo de Diana, que es el edema de pared con el acúmulo de líquido entre la vesícula y nuestro hígado, ¿sí? Bien, esto sumado a la clínica del paciente, realmente no es muy difícil que cometamos errores diagnósticos, ¿sí? Pero para eso tenemos que saber cuáles son los signos patognomónicos de la patología. ¿Se entendió? Puede llegar a causar colecistitis aguda si es que se acumulan gran cantidad en el cístico más que nada, porque es espeso. Y tienen que saber el diámetro del cístico. ¿Cuánto mide de diámetro el cístico? Aproximadamente 3, por ahí va. Si yo tengo un cálculo mayor a 3 milímetros, probablemente lo que tenga no va a ser un cuadro de colecistitis, sino va a ser cuadros de cólico. Va, intenta y después sale. Va de vuelta, intenta y sale. Un cálculo de mayor diámetro no va a entrar ahí adentro. Ahora, si yo tengo cálculos más pequeños, eso puede llegar a causar colecistitis, coledocolitiasis e incluso pancreatitis, ¿sí? Los cálculos grandes, por los procesos inflamatorios, llevan a un cólico biliar, vesícula escleroatrófica, un paso más antes del cáncer, es la vesícula en porcelana y después nos lleva al cáncer de vesícula. En cambio, los cálculos pequeñitos producen otro tipo de problema, inflamatorio, incluso pancreatitis, que es nuestra siguiente patología. Segunda patología, sabemos que es un cuadro de abdomen agudo clínico. No se operan las pancreatitis, se operan las complicaciones de las pancreatitis, ¿sí? Bien, hígado, estómago, riñones, aorta, páncreas. ¿Cómo se divide el páncreas? ¿Cuáles son las partes del páncreas? Cabeza, cuerpo y cola. La cabeza está próxima a qué órgano? Duodeno. ¿Y qué es lo que sí o sí vamos a ver? Hígado. Entonces, la cabeza del páncreas suele estar próxima al hilio hepático. ¿Y la cola? ¿Próxima a qué órgano? Que de hecho comparten vascularización, el bazo. Que acá no se ve el bazo, justamente no se ve. El páncreas es un órgano que tiene ondulaciones. El páncreas no es un órgano liso. El páncreas tiene ondulaciones. Si nosotros vemos un páncreas ondulado, en teoría tiene que estar sano. ¿Qué pasa cuando una persona se edematiza? No. ¿Verdad? Parece un globito. Los miembros cuando están edematizados parece que se va a romper la piel. Entonces, si nosotros sabemos que un páncreas tiene lóbulos, cuando vemos un páncreas liso, es porque está edematizado. Y es eso donde le llamamos nosotros pancreatitis. Cuando el órgano o el conducto del órgano se obstruye y empieza el proceso inflamatorio y el órgano empieza a edematizarse. Para diagnóstico de pancreatitis, sabemos que es la clínica, como mucho amilasa o lipasa. Lo que se suele pedir bastante es una ecografía abdominal. ¿Cuál es la complicación? O mejor dicho, vamos a retroceder un poquito, vamos a anatomía.
¿Cuál es el órgano más superficial que tenemos? Que nosotros cortamos la región superior del abdomen y ¡pum! Salta. Intestino. En la porción superior. Estómago. Lo primero que salta es el estómago. ¿Qué tenemos detrás del estómago? Páncreas, que es un órgano, no por completo, pero la mayoría retroperitoneal. Entonces vamos a pensar un poquitito. Si el estómago está por delante y el páncreas está por detrás, cuando se inflama el páncreas en una pancreatitis, ¿qué es lo primero que produce? De hecho, que eso es lo que lleva al paciente a la urgencia. Vómitos. ¿Por qué el paciente con pancreatitis vomita? Irritación del estómago. ¿Por qué? Irritación del estómago. Irritación, pero ¿qué hace que el estómago se irrite? O sea, yo soy páncreas y vos sos estómago. Yo páncreas inflamado te toco. ¿Qué produce mi inflamación en vos? Impressão. No con presión, no tanto. Irritación de la serosa. Irrita la serosa. ¿Y qué hace el estómago cuando su serosa está irritada? No, todo lo contrario, se queda quieta. Hilio paralítico. Produce un hilio. La irritación del páncreas produce un hilio en el estómago. Eso hace que todo lo que el paciente coma, tome, respire, trague, saliva, incluso quede quieto. No, hay peristaltismo, entonces vomita, vomita, vomita. Si yo le hago una ecografía a ese paciente que está vomitando, vomitando por sospecha de pancreatitis y le pongo el transductor aquí, ¿qué es lo que voy a ver? Gas del estómago. Entonces, el estudio que con mayor frecuencia se hace y se pide, de hecho que se pide para un paciente con pancreatitis, es una ecografía abdominal. Evaluar hígado, vías biliares y páncreas. Pero chicos, observen los estudios del paciente también. Y se van a dar cuenta que la mayoría de los estudios dice, no se visualiza páncreas por interposición de gases. La mayoría de los estudios. Entonces, el tratamiento de un paciente con pancreatitis o el diagnóstico es clínico y laboratorial. Cuando las cosas se ponen jodidas, cuando ya el paciente se descompensa, está deshidratado, no controla electrolitos, no controla el medio interno, está ya empezando a chocar, quiere decir que la cosa está un poco más grave. Derrame pleural también. Ahí entramos con otro estudio imagenológico. Ahí entramos con el gol estándar para complicaciones de la pancreatitis o para gravedad, no diagnóstico. La tomografía no es un estudio que se utilice para diagnóstico, se utiliza para seguimiento y gravedad del paciente. Y es ahí donde utilizamos la tomografía para graduar y necesitamos una escala para eso que se llama Baltasar. Baltasar. Es una escala que gradúa en A, B, C, D y E. ¿Y nuestro bebé? ¿En quién? Ustedes tienen que proponer una pequeña guardería para el Pacífico. Tiene tantas cosas que faltaría una pequeña guardería. Que de hecho en las grandes facultades, trabajo, en todos lados ya hay guardería. Y todos nos podemos, si es que hay un estímulo, todos nos podemos ofrecer para ser babysitter, por supuesto. Bien. Entonces, Baltasar, A, B, C, D y E. No es 1, 2, 3, 4, 5. A, B, C, D y E. Y para eso tenemos que conocer ubicación del páncreas y conocer la forma normal de un páncreas. Esta es la forma normal de un páncreas. ¿Se dan cuenta que tiene su parénquima onduladito? Pequeñas ondulaciones. No es un órgano liso como el borde del bazo o como el borde del hígado. No es un órgano liso. Si está liso, ya lo incluimos dentro de un Baltasar B. A es un páncreas normal. ¿Hay obstrucción del Wirsum? Sí hay. ¿Hay pequeña elevación de la lipasa o de la amilasa? Sí hay. Pero evidentemente transducción imagenológica o afección al órgano en sí, a la glándula en sí, y no hay. Entonces es un páncreas, es un Baltasar A.
Cuando nosotros vemos las ondulaciones del páncreas. B, cuando dejamos de ver las ondulaciones, no necesariamente en todo el órgano. Cuando las ondulaciones se pierden de forma focal, quiere decir en una parte, en esta parte, fíjense en la parte de la cola. Acá en la cabeza tenemos todavía un poquitito de ondulación, pero en la cola no. Baltasar, ve. Dios mío, doctora, solamente vos podés ver eso. No, se ve. Y de hecho ustedes van a tener que hacerlo cuando estén en la urgencia y su urgencia dependa de ustedes. ¿Por qué? Porque un Baltasar B fácil pasa a 1C. Y así sucesivamente hasta llegar al desenlace de un paciente con óbito por pancreatitis. Entonces, ustedes también tienen que aprender a diagnosticar un páncreas que no tiene bordes ondulados. Quiere decir que está dematizado, quiere decir que es un Baltasar B. Y cuando empeoramos, el paciente en realidad empeora, ahí vemos destrucción del páncreas. Realmente a partir de un Baltasar C podemos nosotros notar que algo no está bien con esa glándula. Bien, habíamos dicho que cuando hay obstrucción de un conducto, hay inflamación y hay edema. ¿Sí o no? ¿Cómo se ve un edema en una tomografía? ¿De qué color se ve una extravasación de líquido dentro del órgano, lo que llamamos edema, y fuera del órgano, lo que llamamos colección? ¿Cómo se ve? ¿Qué color? Hiperdenso no. Hiperdenso quiere decir que hay calcificación, que hay alguna estructura que está sangrando, también puede ser. ¿Cómo se ve un edema? Negro, hay aire en tomo. Gris. No tenemos otro color. No es blanco, no es negro, entonces es gris. Entonces, edema, líquido acumulado dentro del órgano, se ve gris. Entonces nosotros vamos a ver de una densidad mucho menor a la glándula en sí, el líquido. Fíjense acá cómo tenemos acúmulo de líquido y vean el borde. Ya no es un borde ondulado, es un borde que perdió sus ondulaciones, es un borde liso. Cuando tenemos aumento del tamaño focal, una parte o todo el órgano, Baltasar B. Y vean lo siguiente. Quiero que se fijen, incluso tenemos que fijarnos en la grasa peritoneal, abdominal. Ustedes saben que nosotros en nuestro cuerpo tenemos una grasa subcutánea, que es la que produce los rollitos, y tenemos una grasa abdominal, que es la que produce el volumen abdominal. Esa grasa abdominal se llama llerota cuando cubre al riñón y grasa abdominal cuando sirve de colchón a los órganos internos del abdomen. La grasa también se ve hipodensa. Todo esto que está aquí es grasa. Todo esto que está aquí es grasa. La grasa tiene que tener una pequeña cantidad de líquido para que el órgano pueda rozar entre sí y que no duela. La grasa tiene que ser homogénea, lisa, homogénea, de un solo color. Vean lo que es esta grasa abdominal. Vean lo que es este páncreas. Cuando yo tengo edema del páncreas o fuera del páncreas, edema, no colección, no es lo mismo edema que colección. Si yo veo colección, ya pasé a un grado mucho mayor de pancreatitis. Edema es líquido entre o dentro, mejor dicho. La grasa en este caso. Edema pancreático o peripancreático de la grasa. Por supuesto que acá el paciente está con unos vómitos impresionantes, con un hilio paralítico tremendo, probablemente tenga desequilibrio de todo el medio interno.
Páncreas anormal con inflamación peripancreática. Alrededor del páncreas es un Baltasar C. Y fíjense cuál es la diferencia en cuanto a colección. Esto es una colección. Nosotros tenemos que tener líquido acumulado en la cavidad abdominal. ¿Vos tenés líquido ahora mismo en tu abdomen? Acumulado. ¿Acumulado o no? ¿Cómo se ve un líquido acumulado? Igualito al contenido de la vesícula biliar. Igualito al contenido de la vesícula biliar, vamos a ver una colección. Cuando yo tengo una sola, no importa que sea acá, 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 generalmente está alrededor del páncreas, obviamente. No importa dónde, si yo tengo una colección, es un Baltasar D. Si la cosa empeora y yo tengo múltiples colecciones y mi páncreas desapareció, le voy a llamar Baltasar E. Y peor aún, estos sí son los pacientes graves. Y este es el ejemplo de un paciente que sí se opera. Gas en el retroperitoneo. ¿Cómo yo sé que es retroperitoneo? Porque acá debería de haber estado el páncreas, que es un órgano retroperitoneal, y ya no está. Cuando el gas está a nivel de la aorta, de la cava, de los riñones, a eso nosotros le llamamos retroperitoneo. En este caso está a nivel del páncreas. ¿Es normal tener gas fuera del colon, en el abdomen? No, quiere decir que nuestra necrosis se infectó, porque puede ser una necrosis no infectada, y bueno, hay que sacar, pero es mucho más grave una necrosis infectada. ¿Qué es esto que está acá? Gas en el retroperitoneo. Entonces, una colección, ¿qué Baltasar es? D. Dos o más colecciones o gas en el retroperitoneo, ¿qué Baltasar es? E. ¿El paciente puede venir ya con un Baltasar E de entrada? Sí. ¿Y cómo vamos a ver nosotros por la semiología? Que también la docente de semiología quirúrgica, yo sé que les enseñó el año pasado. ¿Cómo se llaman? Perfecto, Cullen y Gray Turner. Les voy a mostrar pancreatitis en pacientes reales, no de imágenes de internet, y después se van a ir a tomar un café o algo por el estilo, por favor, porque ni por más de que les griten el oído, así están. Bien, vamos a ver. Que realmente se van a dar cuenta de la importancia de esta clase, porque cuando roten por la parte de clínica quirúrgica hay 3 patologías: apendicitis, colecistitis y pancreatitis. Algunas hernias. Apendicitis, colecistitis y pancreatitis. Si ustedes no saben eso, por favor pidan para que se les aplace y vuelvan a rotar por clínica quirúrgica. Es lo único que tienen que saber de cirugía. Otra patología: algún que otro baleado que sobrevive. La mayoría yo calculo que Chaparro también les llenó, les fastidió hasta más no poder de pancreatitis. Me imagino, porque conozco sus clases. A ver.
Diagnóstico. El paciente está frente a ustedes. El paciente está frente a ustedes. ¿Qué le van a decir? Vuelva si siente signos de alarma. ¿Normal? En el hipotético caso de que la amilasa esté 500. Ah, En el hipotético caso. aí eu já vi uma alteração ali. Leve. Uma leve, ali bem tá lisinha ali no meio. Baltazar A. Baltasar A. Es un Baltasar A. ¿Tiene el paciente pancreatitis? Sí, claro. Tiene síntomas y tiene, laboratorialmente tiene alteraciones. Pero imagenológicamente no tiene. La grasa abdominal, o mejor dicho, la grasa intraabdominal, ¿se encuentra alterada? No. ¿Hay edema en la grasa? No. Esto es intestino delgado, está un poquito dilatado. Sabemos que tiene ilio paralítico, sabemos, el paciente vomita. Vomita, ya dijimos por qué vomita el paciente con pancreatitis. Va a tener un poquitín de dilatación. No por eso quiere decir que sea un abdomen obstructivo tampoco. Por eso el pancreatitis se le llama también la gran simuladora. Porque simula un abdomen quirúrgico. ¿Qué es esto? Vaso. Bazo. ¿Qué es esto? Hígado. ¿Qué es esto? Vesícula. ¿Qué es esto? Aorta. ¿Qué es esto? Cabo. Cava. ¿Y qué es esto? Páncreas. Páncreas. Tenemos nuestras lobulaciones en el páncreas, quiere decir que es un páncreas aparentemente normal, sano, Baltasar A. Bien. Todavía no dimos la parte de vías biliares, pero esto va. Ya veremos, ya entraremos. Esse sim tem gás En realidad este es un colangiocarcinoma, no es una pancreatitis. Diagnóstico. Toxicite aguda. Describe la imagen. Lito impactado com acidente com sombra acústica. Só isso que tem. Acuérdense de poner que hay una imagen de sombra acústica posterior que probablemente provenga de una litiasis que esté en el bacinete. Si ustedes me ponen sombra sónica posterior solamente, no dice mucho, porque yo puedo tener piedras o cálculos con sombra a este nivel y no es una colecistitis aguda. Entonces tienen que describir exactamente dónde está. Y en este caso está aquí. Ahí está mi sombra sónica posterior, ¿sí? Bien. Por supuesto que en el examen no voy a poner con flechitas. O ¿Por si qué? pongo con flechitas voy a preguntarte qué color está el cielo. Totalmente otra cosa, nada relacionado con las flechitas. Porque ustedes tienen que aprender a diagnosticar, sus ojos se tienen que acostumbrar a ver y no con flechitas. Entonces, en este caso sí hay flechitas. Diagnóstico. Esta sí es una colecistitis aguda, por más de que el cálculo no esté enclavado en ningún bacinete o en ningún cístico. Pudo haber salido o puede estar otro cálculo ahí que en este corte no vemos. ¿Cuáles son? Dos signos patognomónicos que acá se observan bastante bien. El doble caño escopeta, que es sí o sí de algo agudo, y que es edema. El doble caño escopeta es por edema. Entonces, si ustedes me ponen doble caño escopeta y me ponen edema, es lo mismo. Onde vocês vê doble cano de escopeta ali? É, realmente tem que imaginar muito. No, se ve. Esta es la pared de la vesícula, este es el epitelio, esta es la vesícula. Aham. Esto es hígado. Y todo lo que vos ves aquí, que parece que separa la vesícula del resto de las estructuras, es líquido. El doble caño de escopeta es eso,
Es la vesícula, es el edema y es el contraste que producen los órganos que están por fuera. Ah, seria um cano dentro do outro, então. ¿Un caño de qué? Um do lado do outro. Dois canos. Y doble caño escopeta. Aquela pequenininha assim, só que ela, imagina ela deitada de lado assim. Y la escopeta no. Son Porque, dos. bueno, tengo entendido que la escopeta es así. Ah! Puta merda. ¿Qué sé yo? Algo así. Y así. Esa es la escopeta. No, el caño de la escopeta es lo que en teoría. Só que aí no caso ele dá a volta ali, né? Porque quando fala escopeta, imagina aquela grandona, eu acho. Ele circula ali a parada, né? Essa cortina aqui tem dois assim. Bueno, pero es así. No, chicos, no, que lo que ustedes se están imaginando, que la escopeta así da toda una vuelta a la vesícula y después termina otra vez aquí. Tin. Isso, é isso? Y bueno, la imaginación de aquel que miró Não, mas é isso aí que é o cano de escopeta? a esto hace referencia, a los dos cañitos de la escopeta, Só que aí ele dá a volta, né? ahí, Ele dá a volta assim tudo. por toda la pared de la vesícula el edema se produce. Ah, O edema é assim mesmo. ¿Se entendió? ah, ¿Se entendió? Nilton. depois de desenhar, claro. Doctora, vos dijiste que ahí en ese caso no hay ese cálculo impactado en el nacimiento. O por lo menos en este corte, viste que el transductor se va moviendo y ahí va viendo cosas. En este corte, en esta fotito, no se ve, no ¿Y qué quiere te decir. pediría ahí? Solamente la sombra acústica. Si vos me pedís, por ejemplo, dos características patológicas. Uno digo el signo de escopeta y el otro digo sombra posterior. No enclavada, No enclavada. no enclavada. Tenés que aclarar que en esta foto no se ve un enclavamiento. No por eso quiere decir que no haya un cuadro agudo. En esta nomás no se ve, ¿sí? Bien. Así se ven los cálculos en una tomografía. Maravilloso, se ve maravilloso. Los cálculos se ven súper bien en una tomografía. Necessita com contraste? Jamás, nunca. En este caso se hizo con contraste, evidentemente buscando otra cosa. Porque ni, Desapareceu. Por acaso. claro, fue un hallazgo casual. Jamás pidan tomografía para diagnóstico de colecistitis. Y mucho menos tomografía con contraste. No es necesario. No es necesario. En este caso se hizo buscando otra cosa por otro motivo y ¡tas! Se encontró, ¿sí? Bien. ¿Cómo se llamaba el Baltasar que tenía edema pancreático y peripancreático? Sim. Baltasar C. En este páncreas, ¿dónde se ve el edema pancreático? ¿Hacia qué porción del páncreas? Na punta da cola. Hacia la cola. ¿Dónde vemos el edema? Aquí. Así se ve un edema. Chicos, yo no puedo meter en el cerebro de ustedes, ese es un edema. No, ustedes tienen que acostumbrar al ojo a ver edemas. Porque no es cuestión de decorar. Porque no pueden decorar la forma de presentación de edema de todos los pacientes de todo el mundo. Entonces tienen que entender cómo se ve un edema. Y vean, ¿qué tenemos acá? Edema. Aparte de eso, ¿qué tenemos? Hay páncreas ahí. Ustedes ven, pueden diferenciar un páncreas como glándula en sí. Não. Pero não infectado. Tenemos una destrucción total del páncreas aquí. ¿Y qué vemos? Colección. ¿Dónde está la colección? ¿A qué nivel? Sí, pero ¿qué parte del páncreas es esa? La cola. La cola, acá.
Acá vemos vestigio de lo que en algún momento fue órgano en sí. Señores, ustedes saben que el paciente después de una pancreatitis grave queda diabético en la mayoría de las veces, porque el páncreas se destruye y hay una insuficiencia pancreática y puede quedar diabético. Vean lo que es esto y fíjense esto. Bueno, ahí hay una flechota, así que nos lleva a esto, que es una colección. ¿Qué pancreatitis? O sea, dentro de la escala de Baltasar, ¿cómo la clasificaríamos? D. No. Una colección, una colección. En esta. ¿Por qué E? Porque hay qué? Varias colecciones, o por lo menos vemos dos. Esta es bien grandotota y vemos esta otra que es una sola. Y aquí, bueno, lastimosamente hay flechas, pero estas flechas van a desaparecer al momento del examen. ¿Qué es lo que vemos acá? Gas. Si nosotros sabemos identificar lo que es aire, porque ya vimos a reventar pulmón 4 semanas, casi 5, voy a saber reconocer aire en otra parte de la vida que no sea tórax. Voy a saber que esto es gas, esto es edema. Y gas a nivel pancreático sabemos que es en el retroperitoneo. Gas, que Baltasar es I. Baltasar. C. Yo no veo colección. No veo colección. Veo el órgano edematizado. Todo esto que ustedes ven acá es edema. Casi glándula sólida no hay. Vean el borde liso, no veo colección. Es un Baltasar C. Bien, eso. Vayan, hagan algo, lávense la cara y volvemos. Para fijar más, en el examen van a caer las imágenes y vamos a tener que poner qué grado Baltasar es y el tratamiento. No, tratamiento yo no voy a pedir. En imágenes yo no puedo pedir tratamiento porque no sé hasta dónde dieron en cirugía, no sé qué dieron en cirugía. Entonces yo no me puedo meter en otra cátedra. Y diagnóstico pancreatitis. Pancreatitis, Baltasar, tanto. Eso sí, eso sí. Bien, continuamos en 6 minutos. No pasa, no, hay que estar quieto, queda, y el estómago se queda quieto. Entonces el paciente